Buenos días a todos y todas. Este es nuestro ciclo de videoconferencias 2014, la bioética como espacio de conocimiento. Esta semana contamos con la presencia del doctor Manuel Urbina Fuentes, aquí a mi izquierda, con el tema de determinantes sociales de la salud de las políticas públicas. El doctor Urbina es médico cirujano por la máxima casa de estudios del país y maestro de salud pública por la Universidad de Texas. Además cuenta con otros estudios en universidades de Estados Unidos y del Reino Unido. Se ha desarrollado durante más de 30 años en el sector público, donde ha fungido como subsecretario de Salud, director general del ISSSTE y los servicios de salud pública del Distrito Federal. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y desde el 2007 es consultor independiente. Ha elaborado proyectos de investigación para instituciones académicas, gubernamentales y no gubernamentales, no solamente en nuestro país, sino también a nivel global. Fue galardonado con el Premio Gerardo Varela de Salud Pública y la Medalla al Mérito Sanitario. Es autor y coautor de varios libros, muchos artículos de temas como demografía, salud pública y desarrollo social. Doctor Urbina, es un honor que nos acompañe. Muchas gracias, el honor es mío. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Creo que esta es una magnífica oportunidad para la Academia Nacional de Medicina, de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer, y en particular por ser responsable de un comité que, como mencionaré más adelante, se ha encargado en los últimos años de promover, de posicionar el tema de los determinantes sociales y que finalmente en esta administración ha tenido un eco positivo. Primero deseo agradecer a la comisión, en particular al doctor Manuel Ruiz Chávez y a María de los Ángeles Adame Galloso, que gentilmente me ha estado orientando en este proceso, y también pues esta oportunidad para que pueda compartir en esta videoconferencia con los servidores públicos de la Secretaría de Salud, de la propia comisión y de los comités hospitalarios de bioética, así como de ética en investigación, y el público en general que se ha conectado con nosotros en esta ocasión. Voy a abordar tres aspectos del tema, dar un contexto, y este contexto es un contexto internacional porque estamos inmersos en el proceso de globalización a muchos factores y muchas influencias. Después destacaré algunos de los principales desafíos que enfrenta nuestro país y que realmente dan una justificación muy amplia al porqué de incluir en las políticas públicas a los determinantes sociales. Y finalmente haré algunos planteamientos de propuestas de intervención que con experiencias en otros países podemos sustentar y desde que se establecieron los lineamientos de cómo abordarlo, conocemos. Quiero destacar que hay incertidumbre mundial en el manejo de tres grandes temas: el agua, la energía y la comida. Estos son actualmente los grandes problemas mundiales. En la reunión de Davos de este año pasó a ser un elemento de riesgo mundial el tema del agua. Estuvo ausente los 2 años anteriores, estaba en cuarto lugar y ahora pasa a ser el segundo tema de preocupación de todos los que tienen que ver con la economía mundial. El impacto que esto tiene es importante porque es resultado de la sobrepoblación que tenemos en el mundo, y básicamente estos son los 4 grandes ámbitos en donde el impacto de la población es totalmente tangible y que ustedes pues lo han vivido en carne propia, y que, como pueden ver, el cambio climático, el cambio del hábitat, la contaminación y los bioenergéticos pues son los 4 grandes elementos que han sido afectados por mayor número de habitantes. También ha afectado poblacionalmente todas las áreas boscosas que había en el mundo. Esto es una radiografía que había hace 8,000 años y esa es la radiografía actual. Entonces aquí ya pueden ustedes ver este impacto que ha tenido la sobrepoblación y cómo el crecimiento también pues ha dado consecuencias drásticas cuando hay cambios climáticos como los que ya padecimos hace algunos meses. Entonces creo que el mejor ejemplo de Manuel e Ingrid pues es cuando hay sobrepoblación en malas condiciones con hábitat no correcto en lugares no adecuados y que pues vienen los grandes desastres. También se está dando otro fenómeno que es el de la degradación que han tenido los suelos, y se estima que esto es algo que tiene un crecimiento importante
porque han calculado que hay 849 millones de hectáreas de terrenos naturales que sufren el riesgo de padecer todos los problemas con un uso insostenible de la tierra. Entonces esto está afectando las sabanas, los bosques, las praderas, y prácticamente afectan el 23% del suelo mundial actualmente. Entonces aquí ya hay un indicador muy contundente del impacto que está teniendo. Paradójicamente, cuando se logra una buena producción de alimentos, un grupo de economistas estimó que la producción mundial de comida se está desperdiciando, porque estiman que de 1.2 a 2 billones de toneladas, o sea, entre el 30 y 50% de la producción mundial de alimentos que se producen en el planeta, no alcanzan a los seres humanos. Entonces hay un desperdicio por circunstancias X y Z, también en ocasiones por el cambio climático, pero aquí hay otro reto. Y dentro de los costos que a nivel mundial se dan, uno de los que ha crecido impresionantemente es dentro de los tres grandes problemas que es el peso de la enfermedad, junto con el del tabaquismo, el de las armas y el alcohol, es el de la obesidad. Y el costo estimado de obesidad es de 2 trillones de dólares. Este es el último estudio de McKinsey, que se acaba de publicar recientemente este año. Entonces vean ustedes lo que cuesta el tabaquismo, 2.1 trillones, las armas, 2.1 trillones, y el alcoholismo, 1.4 trillones de dólares. Entonces, estos grandes números dan una idea de la magnitud negativa que tenemos en el mundo, y que, junto con los efectos de la contaminación, pues han hecho que países como China, el país más poblado del mundo, tomen ahorita un liderazgo para ahora promover nuevamente el problema de la población, pero desde la perspectiva del desarrollo sostenible, es decir, considerando todos los factores que he mencionado del medio ambiente, y que a su vez pues se vuelva a retomar las estrategias nacionales de población, en particular lo que es planificación familiar, y que esto sea de una manera más integral. Entonces China está liderando esto, y la razón es muy contundente. No sé si ustedes sepan que actualmente nos estamos multiplicando para llegar a billones, a 1 billón cada 12 años. Pero el primer billón que hubo en el planeta se tardó 1800 años en lograrse. El segundo billón solamente 130 años. El tercero bajó a 30 años. El cuarto, el quinto, el sexto y ahora el séptimo, pues llevaron entre 12 y 14 años en volverse a presentar. Entonces, este crecimiento tan importante, pues, ¿qué quiere decir? Que se está dando en condiciones, en países que no tienen un desarrollo. Y el estudio que se ha hecho es que de 1950 y una proyección al 2050, estos son los países, continuamos. Entonces les decía que este crecimiento ha sido a expensas de los países en desarrollo. De ahí la complicación y el grado que tiene de complejidad el tema que estoy tratando, porque ahora somos más de 7 billones de seres humanos, más de 7,000 millones de seres humanos. Entonces, esto, si en los próximos 12 años va a haber otro billón más, pues les da idea de qué es lo que nos va a pasar. Ahora, ¿a qué se debe este crecimiento tan acelerado de la población? En primer lugar, a que hay todavía grupos de población que desean tener más familia. El segundo, que sucede es que son nacimientos no deseados. Y el tercero es lo que se conoce como inercia demográfica o momentum demográfico. Porque el problema poblacional no está en los que no han nacido, sino en los que ya nacieron, que están en edad reproductiva y que se van a reproducir, aunque tengan menos hijos. Nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos eran de 8, de 5, las nuestras ya son de 3, de 2 o de 1. Pero ahorita, si la mayoría de la población es joven, al mantenerse esta reproducción baja, que es baja en todo el mundo, de todas maneras, exponencialmente, va a seguir creciendo la población. Entonces, esos son los 3 elementos. Y uno de ellos muy importante es la edad temprana del matrimonio. Y en este sentido, cuando se analiza a qué edad se están casando, pues vemos que esas edades muy jóvenes, o no casando, sino teniendo ya vida sexual activa y con reproducción a edades muy, muy tempranas. Y en este sentido, pues se empiezan a dar las grandes inequidades, y hay
algunos artistas gráficos que lo representan muy bien, como este magnífico dibujante polaco que critica los problemas sociales de una manera muy ruda y hace ver estas grandes diferencias que se dan cotidianamente. O algunas costumbres. No puedo rescatar mi fotografía del estado de Chiapas, donde hay igual una niña, dos niños realmente cargando a un bebé menores de 14 años, ¿no? De 13 años, ella 13 y él 14. Entonces, ya con un bebé. Entonces, hay sociedades donde se acostumbra vender a las mujeres y a edades muy tempranas ya se casan o las casan por una dote con personas mucho mayores. Entonces, aunado a esta conducta o ya estilos de vida y valores culturales que se tienen en algunos países, está de lo que se conoce como demanda insatisfecha, es decir, aquellas personas que no desean embarazo, pero que no tienen acceso al uso de anticonceptivos. Entonces, esto también contribuye al crecimiento poblacional. Tan es así que entonces la Fundación Gates, en particular Melinda Gates, toma la iniciativa junto con la Agencia Inglesa para el Desarrollo y establecen una reunión mundial que se traduce en un consenso en el 2012 para lograr que en el 2020 120 millones de mujeres pobres tengan acceso a los anticonceptivos. Entonces, si esto fue en el 2012, o sea, se dieron 8 años como tiempo suficiente para alcanzar a 120 millones que están fundamentalmente en los países de África y Asia, una parte, porque Latinoamérica es el continente más desigual, que forman parte de esta meta de Gates. Simplemente para darles otra magnitud del problema, se estima que para el 2050 habrá 9 billones de seres humanos y 2/3 partes estará viviendo en zonas urbanas. Y en el caso de los jóvenes, que en el 2010 se estimó que llegará a 1.2 billones, pues se les da una idea de que junto con otro evento normal de la tensión demográfica, que es el envejecimiento, pues entonces estamos enfrentando a población muy joven y a población envejecida. Crecerá más rápidamente la población que está superando los 60 años por el gran volumen de habitantes que somos. En resumen, en el 2050 el continente africano tendrá más de 2 billones de seres humanos, le seguirá China y después la India. Entonces ahí va a estar más de la mitad de la población del mundo. Y en este contexto, la tercera edad, algunos cuarta edad, nosotros ya nos encontramos en la cuarta edad, son temas de preocupación, en particular cuando se ve los retos que se tiene para esta población que no tiene una pensión, que viven solos, que viven en pésimas condiciones. Y hay otro grupo de población envejecida que son los indígenas, que también hay un movimiento mundial para abordar cómo tratarlos, que es otro de los grandes retos. Entonces, el problema del envejecimiento tiene grandes retos en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Y tan es así que este crecimiento acelerado de la población se va a dar en los países en vías de desarrollo, y esta gráfica lo demuestra. Vean ustedes la proporción que hay de los países en vías de desarrollo, donde habrá mayor número, por consecuencia, donde hay más población, de población envejecida que en los países desarrollados. Y los países desarrollados, como los países de Europa, han compensado este envejecimiento con la migración de sus colonias en el pasado. Entonces, si ustedes van ahora a Inglaterra o a Francia, pues ya prácticamente no ven ni a franceses ni a ingleses, sino ven a asiáticos y africanos. Entonces, eso es parte de otro fenómeno interesante. Entonces, población es otro de los elementos que realmente han afectado la equidad en salud y, en consecuencia, la equidad en salud. Y la equidad en salud es un concepto ético e indicador fundamental de justicia social. Valorar logros o las injusticias que se tienen cuando observamos cómo están la situación de salud de las poblaciones a nivel, en nuestro caso, nacional, municipal o local, pues nos estamos dando cuenta que son desigualdades en salud que son consideradas como indignas, que son evitables y que son remediables, pero cada vez nos está ganando la carrera esa situación. Entonces, la equidad en salud se logra a través de políticas públicas coordinadas. Lo más difícil en México es que 2 mexicanos nos pongamos de acuerdo, entonces coordinarnos es muy difícil, con planes y programas de tipo económico, social y cultural.
Entonces, este es el reto que se enfrenta. Y ante esto, un grupo de estudiosos se reunió en España, en Barcelona, en el 2010, y pues llegan a la conclusión de que las políticas públicas tienen una mixtura de realismo e idealismo. Y entonces se pusieron a analizar a los determinantes sociales en relación a las desigualdades en salud, y descubrieron que hay tres grandes megatendencias. La primera es la transición demográfica y epidemiológica, la segunda es la migración y el tercero es el crecimiento urbano acelerado. Entonces, esas megatendencias van a estar condicionando a las políticas públicas y en particular a las intervenciones en los determinantes sociales. Entonces, cuando sacan un documento que es la Declaración de Barcelona sobre salud pública y equidad en salud, pues plantean que para la formulación y diseño de políticas hay tres grandes opciones o consideraciones que hacer. Las que normalmente ya tomamos, que son las causas cercanas, es decir, qué causa una enfermedad, lo que se conoce como las causas de las causas, que son los determinantes sociales, y lo que ellos identificaron como las causas de las causas de las causas, que son las políticas públicas, porque si hay malas políticas públicas, pues no va a haber buenos resultados, y si esas políticas públicas no tienen respaldo financiero, pues se convierten en demagogia. Entonces, cuando analizamos cómo se crean las políticas públicas, pues vemos que estas, en el caso de las de desarrollo social como educación, vivienda, empleo, son muy complicadas en escenarios donde está afectada la economía por los mercados globales, las presiones sociales o las políticas internas y externas. Y además que generalmente seguimos los lineamientos de organismos internacionales y en particular de los que financian, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, todos estos organismos internacionales influyen y cada país a su vez establece compromisos de políticas a nivel bilateral o multilateral. Entonces, estamos en un proceso de globalización donde las políticas públicas realmente están condicionadas a lo que nos dicen del exterior. Y el ejemplo más contundente es la protección social en salud, que es un proyecto del Banco Mundial que se toma en el año 2000 y que es como aparece el famoso seguro popular, que ni es seguro ni es popular. Entonces, en este sentido, no se entendió lo que significaba protección social de salud, que son los seguros públicos para financiar la atención médica y no para ampliar coberturas. Entonces, ya desde aquí hay elementos que pues lamentablemente no se han entendido en el caso de nuestro país. Entonces, ante esta situación se dan cuenta a nivel mundial y liderado por la Organización Mundial de la Salud y otras agencias de Naciones Unidas, el año pasado en Helsinki, en el área de promoción de la salud, se establece otra línea donde los determinantes sociales y la equidad en salud son la plataforma y se denomina ahora como la salud en todas las políticas. Y la salud en todas las políticas es un movimiento mundial que considera los cambios en salud a través de la intervención de los determinantes sociales y que considera que son viables cuando hay buenas opciones políticas, cuando se diseña una buena implementación de estrategias, cuando se cuantifican los impactos esperados, que es lo que no hacemos, cuando se formulan con base a resultados, y todo esto pues ha demostrado que el poder abatir morbilidad y mortalidad no va a depender nada más con los modelos de atención a la salud, sino de las intervenciones en todos estos ámbitos. Entonces, ya 53 países aprobaron un nuevo indicador que son las evidencias basadas en políticas de salud para el 2020. Entonces, están evaluando, y ya hubo un gran movimiento en el año 2000, cuando se dijo que México estaba en el lugar 67 en lo que era las intervenciones de los sistemas de salud, y hubo gran enojo. Entonces, pues ahora van a ser a través de las políticas, y ahí es donde no sé cómo nos vaya a ir. Entonces, y esto nos va a permitir focalizar cómo se pueden reducir las inequidades en salud a través de lo que se conoce ahora como gobernanza y con un mayor liderazgo en este campo. Y paralelamente se da otro ámbito de debate político para las políticas públicas, que es este reporte de la felicidad que se dio en el 2013, donde ahora pues ya hay una dicotomía, porque a pesar de que no nos ha ido bien, pues resulta que estamos muy felices en todo lo que está pasando. Y no me quise meter a profundizar esto por el tiempo, pero llego a esta frase de Birkhoff,
donde decía que la medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. Entonces siempre estamos vinculados en la medicina a las políticas sociales. Y tan es así que Lancet y la Universidad de Oslo establecen una Comisión Global de Gobernanza en Salud para analizar, y esto es una publicación reciente, los orígenes de las inequidades en salud, resultado de las políticas en salud. Entonces es un artículo que les recomiendo, muy interesante, que da idea de lo complejo que es hacer políticas públicas y de por qué están dando estas inequidades. Hay mucho escrito ya por la OMS sobre determinantes sociales, es realmente una avalancha que no tenemos capacidad para digerir en ocasiones, pero que dan líneas muy concretas hacia dónde ir. Entonces habrá que adaptar ahora esto a los entornos. Ya se habla qué se tiene que hacer en los programas de salud pública, cómo se tiene que intervenir con marcos de referencia propios y cómo hay ejemplos en la Unión Europea de acciones muy concretas que a nivel de esta región del mundo pues han tenido resultados positivos. Lo mismo cómo la salud pública en todo el ciclo de vida puede intervenir en los determinantes sociales para poder incidir desde el embarazo hasta la vejez en unas mejores condiciones. Y en particular con las enfermedades no transmisibles. Entonces, los determinantes sociales están en todos lados. Aquí, por ejemplo, en México, pues lo vamos a ver más adelante, hay datos muy contundentes de que no hemos intervenido adecuadamente para llegar a mejores situaciones de salud. Y daré algunos ejemplos. A partir del año 2000 hay un movimiento mundial, en particular, sobre las enfermedades no transmisibles, y la primera intervención fue cuando se puso el impuesto a las compañías productoras de cigarrillos. Y esto ya se demostró cómo ha impactado en la reducción del cáncer pulmonar en los Estados Unidos. Claro, al cerrarles la puerta en los países desarrollados, se fueron a los países no desarrollados, donde no hay tanta regulación y son tan estrictos. Pero ahora pues ya estamos reaccionando afortunadamente y hay lugares que no se permite fumar y se va reduciendo con el impuesto. Pero junto con el desarrollo sostenible, pues ya hay planes hasta el 2020 para incidir en los grandes problemas de las enfermedades no transmisibles, que ya sabemos cuáles son, diabetes y hipertensión fundamentalmente, resultado de la obesidad y el sobrepeso. Y hay prioridades que para equidad ya se establecieron a nivel de la región de Latinoamérica, que es la etnicidad, los derechos humanos, género, la protección social, la promoción de la salud y la atención primaria de la salud. Estos son los grandes temas para las corrientes que están dando, y en el plan estratégico para Latinoamérica ya están validadas por nuestro país, entonces será cuestión ahora de ver cómo lo vamos a implementar. Adicionalmente, ya ahorita se dieron cuenta de que los objetivos de desarrollo del milenio, que no se van a alcanzar todos en el año próximo, pues están dando un giro de 180 grados y ya se estableció, acaba de ser la reunión en Tokio hace unos meses, donde se sacan ya los acuerdos de cuáles serán los nuevos objetivos post-2015, y el número 1 es erradicar la pobreza. Entonces, vean ustedes, 2, fortalecer la capacidad de las niñas y las mujeres para alcanzar la igualdad de género, proponer una educación de calidad, garantizar vidas saludables, asegurar los alimentos para una buena nutrición, acceso universal al agua, el agua es otro de los grandes temas, asegurar la energía sostenible, etcétera. Entonces, estas son las nuevas líneas donde vamos a tener ahora que establecer indicadores, donde vamos a tener que buscar elementos para poder avanzar en la reducción de estas desigualdades o inequidades en el área de salud. El Grupo de Naciones Unidas ya estableció una plataforma para que en el área de salud se desarrolle una agenda sobre las necesidades que tienen que verse para intervenir a través de los determinantes sociales. Entonces, realmente tenemos ya un marco globalizado donde nos están diciendo por aquí es donde hay que irse, y creo que ahí está el gran reto. Bueno, ¿qué son los determinantes sociales? Los determinantes sociales son las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, nos educamos, trabajamos, divertimos, envejecemos y morimos. Y esto está dado fundamentalmente en 4 escenarios: en nuestras casas, en las escuelas, en los centros de trabajo y en donde nos divertimos. De ahí nos salimos. Entonces,
las condiciones en las que nacemos, pues las vemos en la casa, o cómo trabajamos, dependiendo del trabajo. Ahorita me tuve que esperar que saliera el camión de la basura, que dejó todo regado ahí en donde se estaciona. Pues son las condiciones en las que estamos trabajando, y eso, pues no traen ni guantes, ni cubrebocas, ni nada, están ahí jalando la basura. Y eso que no son desechos biológico-infecciosos. Pero cuando vamos a los hospitales vemos cómo se maneja. Entonces hay condiciones muy malas de los mismos trabajadores. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver? Aquí ya entramos a los dos grandes elementos, lo que es la parte poblacional y la parte individual. Entonces, la edad, el género, el sexo, que están relacionados con los estilos de vida, las redes con las que nos movemos en la vida y las condiciones socioeconómicas, educación, empleo, vivienda, alimentación, que influyen en estos determinantes. Entonces, esas condiciones están a lo largo del ciclo de la vida. Ahí es donde hay que analizar cada una de ellas y cómo intervienen en estos 4 ámbitos. Y es resultado de las preguntas que se hicieron a raíz de la creación de la comisión, que mencionaré más adelante. Dice, ¿para qué tratar a la población si regresa a las mismas condiciones que la enferman? Pues, ¿por qué vive la gente así? ¿Alguien planeó esto? No se planeó. ¿Por qué se autorizó? No había opciones, son invasores de territorio. O sea, los que viven en las barrancas llegaron a invadir los terrenos. ¿Podemos realmente educar a una población? ¿Creen que pueden estudiar aquí en estas condiciones? Aunque vayan a la escuela. De nada sirve nada más poner piso de tierra si no hay un sanitario, si no hay un fogón en alto, si no hay buena ventilación, si no hay luz que influyen en las condiciones de salud. O si no hay cambio en las condiciones sanitarias, aquí no hay drenaje, no hay nada, y a su vez están contaminando. O la basura, que es otro de los grandes problemas que estamos enfrentando, por ser muchos habitantes, y es basura de todo tipo. Entonces, esto da idea, junto con la otra realidad nacional, como son nuestros mercados, en las condiciones sanitarias en las que se encuentran y donde siguen ustedes, si van de paseo a cualquier lado, pues se van a ver ahí sí las gallinas, a los perros, a la basura, y todo el mundo contento. Y no contento, sino hay un fenómeno, ahorita lo menciono, otro de los problemas es el de los malos caminos y la falta de transporte. Entonces, para ir a mi casa, para ir a un centro de salud, pues tengo que caminar varias horas o recorrer varios kilómetros para tener acceso a los servicios. Entonces, esto hace que aumenten los accidentes, que haya muchos aspectos, o el de los niños. Yo creo que es aquí el gran tema, la población infantil en las condiciones en las que se encuentra, niños de la calle o en situación de calle, como se llama ahora, y creo que esto pues ilustra también el gran reto que se enfrenta, o el de la educación. Para mí esta foto es muy ilustrativa de cómo hay niños que deben estar en la escuela y que están recogiendo basura, y solamente 2 pueden tener acceso a la escuela. Entonces esto pues se da, en México tiene 7% de analfabetismo a nivel nacional, hay estados que tienen 17% como Veracruz. Entonces si hay analfabetas en un país de 118 millones, el 7% pues es una cantidad impresionante. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué nos pasó? O lo que el doctor Jay Glasser, expresidente de la Sociedad Americana de Salud Pública, que fue mi maestro en la administración, pues ahora habla de la globalización, pero dice también hay una localización, estas grandes diferencias por las clases sociales. Y qué bueno que hay parejas que pueden tener estímulos de aprendizaje desde muy pequeños, contra alguien que pues tiene una madre adolescente que no tiene que comer y que tiene que pedir limosna, como lo vemos en las esquinas aquí en la Ciudad de México. Entonces, esto es prácticamente otra de las situaciones reales. O el otro fenómeno paradójico, que es el de la resiliencia. Es decir, es la capacidad del ser humano a adaptarse a todo. Y nos adaptamos, aunque veamos que está descompuesto, pues ya, pues así está, siempre no hago nada. Y estos señores están muy contentos ahí en su vista que tienen sensacional. Ya quisiéramos tener una casa así con esas condiciones. Entonces yo digo que es ¿cómo se llama? Cubeta de cerveza la que tienen ahí, pero no. Entonces, esto crea riesgos y hace que la gente no perciba lo mal que es vivir en esas condiciones. O las clases sociales, ¿no? Que no solo configuran resultados, sino también
oportunidades para la salud, y posiciones tan desiguales de poder, prestigio y acceso, pues hacen que haya poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se sientan los que están bañándose ahí en sus jacuzzis, viendo allá, y los del otro lado diciendo que ay, qué vida se dan los del otro lado, pero pues es parte de la realidad en el mundo. Y en conclusión, pues las desigualdades son a nivel mundial, y es en países ricos y pobres, no hay diferencias. El último informe de los Estados Unidos sigue habiendo más de 40 millones sin seguridad social, con todo y la Obamacare, y pues y es por etapas, y quedaron fuera los migrantes. Entonces ahí hay países muy ricos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se han logrado estas políticas públicas justas, confiables, eficientes, para lograr la equidad en el país? Por dos razones fundamentales: porque no se invierte en salud, y porque lo que hacemos no lo evaluamos, es decir, no sabemos el impacto que tiene y el desempeño que estamos nosotros teniendo como resultado. Entonces, estos son los elementos en los que hay que analizar ahora para ver por qué no estamos evaluando. México ya ha dado un giro en ese sentido de evaluación a raíz de la creación del Coneval, pero sigue todavía en una etapa de arranque. Ante esta problemática mundial, en el 2005, la OMS crea la Comisión para el Estudio de los Determinantes Sociales en el Mundo y les da 3 años al grupo que trabajó con el liderazgo del profesor Michael Marmot, un epidemiólogo inglés, para que hiciera propuestas de cómo intervenir en los determinantes sociales. Y fue exitoso porque dio resultados que impactaron. Los que han tenido oportunidad de leer este documento, es un documento muy diferente a los que saca la OMS, es muy crítico. Alguien puede decir que es un documento hecho por la izquierda, porque está proponiendo que para 3 recomendaciones: mejorar las condiciones de vida, da algunas ideas; luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, ¿cómo le hacemos? Y medir y analizar el problema y evaluar los efectos de las intervenciones que hacemos. Entonces, esas son las 3 grandes recomendaciones que se les agregan a su vez en un buen número de líneas de intervención. Y el modelo o el marco de referencia lo divide en 2: los determinantes estructurales de las desigualdades en salud, y aquí se ha generalizado para todo y no se ha entendido muy claramente, que es lo que rebasa al sector salud. Y estos son la gobernanza, las políticas macro, las políticas sociales, la cultura, los valores sociales, las clases socioeconómicas, el poder político, el prestigio que se tiene en la comunidad, la discriminación, y en el contexto social y de género y etnicidad influyen también la educación, la ocupación y el ingreso. Entonces, estos son los determinantes estructurales de las desigualdades o inequidades en salud. Pero hay otro grupo que son los determinantes intermedios, en donde está el sistema de salud. O sea, formamos parte de las desigualdades, de lo que causa desigualdades, y que ya está más dado en el contexto de estos factores que he mencionado, pero con las conductas, con los factores biológicos, con los factores psicológicos, con la exposición y la vulnerabilidad que se tiene en materia de salud. Todo esto se contrasta con las diferencias socioeconómicas y sociales. Pero aquí el sistema de salud es donde tiene un papel, no el otro que nos rebasa. Nosotros no podemos hacer nada contra la pobreza o la vivienda, y eso está afectando la salud. Entonces, de nada sirve, como lo vieron ustedes, que tengamos un modelo. Ahora, nuestro modelo lamentablemente no es el más adecuado. Entonces, este es el esquema, el marco teórico de las determinantes estructurales de las desigualdades en salud y los determinantes intermedios de la salud en la población. Y este fue el marco que se aprobó en la OMS en el informe de las recomendaciones, y que es el que todos los países se comprometieron a tomar como referencia y adaptarlo a sus ámbitos locales. Para reforzar esto, en el 2011 hubo una reunión mundial que tuvo como consecuencia la declaración de Río en los determinantes sociales, donde fue una reunión ministerial, donde eran todos los ministros de salud del mundo, y México no asistió. No asistió por X o Y razones, esto ya es el pasado, pero ahí hay una muestra de que no se le ha dado la importancia en el país. Y por eso la Academia Nacional de Medicina, desde el 2008, planteó la necesidad de, como órgano de consulta del gobierno federal,
tomar el tema de los determinantes sociales para insistir en la importancia de él y que se consideraran en las políticas públicas. Entonces, hay un documento que voy a dejar aquí para su biblioteca sobre la importancia de los determinantes sociales en las políticas públicas. Ha habido dos eventos internacionales donde se han abordado las políticas públicas y después lo que tiene que ver con lo post-2015, desarrollo sostenible y la salud en todas las políticas. Entonces, esto está en línea, también dejo el CD del segundo, donde están todas las conferencias para los que lo quieran consultar. Paso al segundo tema, que es el de los desafíos que enfrentamos. Y aquí, pues, alguien me dio una receta muy buena, hay que tomarnos 2 pastillas, una roja y una azul. Y dicen, la roja es para que veas la realidad tal como es, y la azul es para que no te deprimas mucho de una vez que descubras cuál es la realidad. Entonces, al revés, la roja es para que no te deprimas. Entonces, creo que es muy ilustrativo este dibujo porque en realidad sí es preocupante. Bueno, México logró reducir la mortalidad, logró reducir la natalidad y tuvimos una transición demográfica que fue ejemplo mundial después de ser el país con la tasa de crecimiento más alta en el mundo, pero en términos absolutos, esto es en relativo, seguiremos creciendo. Y este crecimiento se vio ahora en el censo del 2010, donde aparecieron 4 millones, casi 5 millones más de mexicanos que nadie sabía que existían. Entonces, aquí está nuevamente la proyección en México del crecimiento poblacional, que seguirá siendo un factor determinante. Y muy especialmente porque todavía nacen 3 niños cada minuto, hagan cuenta lo que ha nacido en este tiempo, y 1 de cada 6 es de una madre adolescente. México tiene un gran problema con el embarazo en adolescentes, es número 1 en Latinoamérica, y esto se debe también a la demanda insatisfecha. Son jóvenes que no desean embarazarse, pero que se embarazan por falta de acceso a los anticonceptivos, por estos problemas de doble moral y de conflictos que hay. Un padre se siente orgulloso si su hijo tiene relaciones sexuales a los 15 años, pero que no lo haga su hija. Y entonces aquí entramos en una verdadera situación de los grupos que tienen control mediático, de que se oponen a esto, y estamos viendo pues las consecuencias, el aborto, el niño maltratado, la desintegración, y ya cifras como estas deben impactar porque no deben existir. En un estudio que hizo la doctora Esquiabón con certificados de nacimiento, con todos los problemas que pueda tener esto, pero ahí está el nombre y apellido. En un estudio de 2008 a 2011 hubo 8.6 millones de nacimientos registrados y el 0.7%, o sea, 58,000 fueron de 10 a 14 años los padres. En otro estudio que hace el Colegio de México, que no traigo el cuadro, aumenta a 70,000, porque cuando son muy pequeños se declara como la mamá, no a la niña, sino a la madre o a la abuela. Entonces, por eso esta diferencia de los datos en los estudios. Pero vean ustedes que el problema es bastante serio, 653,000 entre 15 a 17 años. Entonces, de todos los países de Latinoamérica, solamente 3 le bajaron al embarazo en adolescentes y el resto, México es el número 1. Yo creo que nos gusta ser número 1 en todo, en obesidad, en todo. Somos un país joven, la mediana es de 26 años. O sea, todavía van a faltar unos años para enfrentar el reto del envejecimiento. Vamos a envejecer, por supuesto, pero ahorita el problema es en la población en edad productiva y reproductiva. Entonces hay que tomar una decisión respecto a si seguimos creciendo al 1% como se estableció desde 1977 en el Plan Nacional, en el Programa Nacional de Población, y que tuve la fortuna de poder participar en ese proceso, tanto en planificación familiar como en el Consejo Nacional de Población. Entonces, ahora la decisión es, seguimos con 1%, a finales de este siglo, yo no lo voy a ver, vamos a ser 300 millones de mexicanos. O se toma una decisión política de bajar a 0.5, no es crecimiento cero, todavía es un reemplazo más estricto, y llegar a 160 millones. Entonces, ¿qué tamaño de país queremos? ¿Qué tipo de municipios, qué políticas podemos a implementar cuando hay más habitantes? Entonces, si la pobreza es el gran desafío de México, y los estudios del Coneval nos dicen que hay más de 53 millones de población pobre y más de 11 millones en extrema pobreza es vivir con menos de $2, realmente estamos ante un reto enorme, y este reto es a nivel nacional y en particular a nivel ya de localidades por la marginación,
Podemos tener información hasta por AGEPS. Entonces sabemos en dónde está el problema, sabemos cuáles son y cómo poder hacer algo. Y es evidente que a mayor marginación, mayores impactos en salud, mayor mortalidad infantil, alta tasa global de fecundidad. Entonces no hay mucho que escarbarle, aquí ya está la evidencia de estas grandes diferencias sociales que están influyendo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema ha sido la planeación, que no se han vinculado acciones entre los programas y el sistema de evaluación del desempeño en la planeación nacional no se ha tomado en serio, que hay deficiente coordinación y esfuerzos aislados, hay desarticulación entre los programas, falta de seguimiento e indicadores y metas que no corresponden. Encontramos documentos donde hay un objetivo sin indicadores y donde hay indicadores sin objetivos. Eso no puede existir. Entonces, yo creo que ya sabemos cómo hacerlo. También, pues, está el gasto público, que en México ha crecido muchísimo, en particular en los últimos años, pero a pesar de eso estamos en último lugar en la OCDE, en gasto público en salud, ya no digamos con relación al Producto Interno Bruto, y el porcentaje de este gasto es más alto para la administración, o sea, estamos gastando el dinero en la administración y en el pago de la nómina, y no en la parte operativa. El promedio per cápita de la OCDE es de $3,200, tenemos $915 de promedio per cápita. Entonces aquí hubiéramos estado en último lugar si no hubiera entrado Turquía, pero entró Turquía y ya nos desplazó del último lugar. Lo mismo en cobertura, estamos por abajo de los indicadores de cobertura de la OCDE y esto pues representa ahora que sea una de las prioridades en esta administración la cobertura universal en salud, pero cobertura no quiere decir acceso a todos los servicios. Y ese año pasado se dijo que habíamos alcanzado la cobertura y se confundió afiliación con cobertura. Entonces yo creo que son de los grandes, no sé si me pasé de una. Entonces, lograr la equidad para todos implica atender primero a los más pobres. Un indicador válido es cuando se reducen las diferencias más rápidamente en los más pobres que en los de las clases medias y altas. Es el indicador de impacto real. Y realmente hay que definir e identificar bien las coberturas reales. No hay un padrón único de población que requiera de programas de política, que se tenga para todos los programas de la política social, que son más de 1,000. Entonces, contar con un sistema universal de prevención y mantenimiento de la salud en el ciclo de vida, pues es el gran reto. Y aquí nos están ganando las farmacias del ahorro. Ahorita hay 33,000 médicos, están dando casi el mismo número de consultas que el Seguro Social. Y ahora ya tienen hasta tomógrafo. Entonces, ¿esto qué representa? Pues que no hay acceso a los que tienen seguridad social o a los servicios de las OPDs, los organismos públicos descentralizados. Y hay un movimiento latente que ya se manifestó y que es una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo porque la inconformidad se está dando ante las condiciones en las que estamos trabajando y los salarios que se perciben. Entonces yo creo que aquí hay que poner mucha atención. Y una muestra de que esto está influyendo es que en la razón de mortalidad materna prevista para lograr el objetivo, la meta del milenio, no se alcanzó, ni se va a alcanzar. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que las estrategias de prevención del embarazo, si no hay embarazo, no hay mortalidad materna. Se descuidó planificación familiar, se bajó el presupuesto en planificación familiar, se consideró que ya estaba muy adelantado y que era peligroso, pues aquí están las consecuencias. Entonces, cuando analizamos los 100 municipios más pobres, nos damos cuenta de estas grandes diferencias sociales en donde estos 4 estados históricamente han sido los más pobres y ahora en esta nueva última estrategia son las prioridades nuevamente en las que acaba de lanzar el presidente. Pero la población en riesgo antes de cumplir un año es de 1.7 veces mayor que el promedio nacional, o la esperanza de vida es de 49 años contra 77 que se tiene a nivel nacional. Entonces, y las diferencias aquí son impactantes, como lo ilustra esta gráfica de el caricaturista polaco, ¿no? Entonces, es muy dura y ahí les da una idea de cuál es nuestra realidad. La otra es el aspecto de género. Y aquí también hay 2.5 millones más de mujeres que hombres que viven en condiciones de pobreza, 8 millones más que hombres que trabajan y no cuentan con seguro médico ni derecho a pensión, y 7.6% mayores de 15 años son analfabetas, comparadas con 4.8% de los hombres. Entonces ya hay una inequidad, bueno,
y hay una diferenciación de género importante. Y pues vean ustedes los datos de la población indígena, pues todavía es más impactante, 32.5% es analfabeta que los mayores de 15 años. Y se duplica o triplica en el caso de los hombres en las zonas indígenas. Entonces, esta discriminación hacia la mujer, la violencia y todo lo que estamos viendo, pues nos llevan a hacernos la pregunta, este enfoque poblacional que estamos promoviendo, pues nos hace ver claramente, y qué bueno que alguien hizo esta diapositiva del iceberg porque todos nos hemos colgado de ella, pues estamos actuando a nivel individual con el aspecto curativo y con hospitales muy costosos de alta especialidad ahora que están subocupados. Pero los factores de riesgo y los determinantes sociales están a nivel poblacional y para los estilos de vida que tienen que ver a nivel individual, ahí está la promoción de la salud y ya se sabe qué hay que hacer y cómo hacerlo. Cuando queremos ver factores de riesgo, entonces las estrategias son de información, educación y comunicación. Y cuando se quiere intervenir en determinantes sociales, es una participación intersectorial y a nivel local. Entonces, aquí es donde está todavía en la base del iceberg la situación, porque no invertimos mucho en salud, y ya les explicaba. Entonces, la transición demográfica y epidemiológica, en particular la epidemiológica, tiene mucho que ver con los determinantes sociales y está afectando ya todas estas instancias. Entonces, el entender cómo influye y cómo se presentan, hablando de obesidad, de diabetes o de SIDA, o coberturas o subutilización de servicios o discapacidades, pues es ahí donde podemos ya ahora trabajar de manera más ordenada. Y si sabemos que los factores de riesgo son los que nos van a afectar más, pues ya está dicho por la OMS cuáles son los 8 que aumentan las cardiopatías coronarias. Y estos 8, pues los podemos evitar o reducir. Consumo de alcohol, hiperglucemia, tabaco, presión arterial, elevado peso corporal. Levante la mano los que sepan su índice de masa corporal, por favor. ¿Sí? Los que tengan más de 25. Bueno, entonces ya lo saben y aceptan que eso ahora, de acuerdo a las nuevas definiciones, el tener sobrepeso y obesidad, los que tenemos sobrepeso y obesidad, ya estamos enfermos, no hasta que seamos diabéticos o hipertensos. Ya por el hecho de tener sobrepeso y obesidad, ya estamos enfermos. Y la diabetes tarda 10 años en manifestarse. Entonces, no esperemos a que se manifieste. Y aquí están ya pues, cuáles son los factores de riesgo. Y no va a haber recurso que alcance si estas tendencias que tenemos a nivel nacional, en el caso de la diabetes o de la hipertensión o enfermedad isquémica, pues no, de veras, no va a haber presupuesto que pueda parar esto y no ver hospital que alcance. Entonces, no es por ahí donde hay que intervenir. Y estamos gastando precisamente aquí mucho dinero para ver el efecto, no las causas. Entonces, pues México es de los más obesos en el mundo, en particular en relación con la OCDE, nos peleamos el primer lugar con los Estados Unidos, y nuevamente tiene que ver con los estilos de vida y los factores de riesgo, en particular en los niños y en los jóvenes. Es número 1 México a nivel en obesidad. Entonces, esto pues hace que todas estas enfermedades que aquí están subrayadas, pues tengan un impacto mayor. Por fortuna, ahora que están de moda de los cárteles, pues ya detectaron que hay el cártel de la chatarra y se está interviniendo para que activamente se reduzca su participación. Entonces, estos son los que influyen: Coca-Cola, Toño, Tigre, en fin, McDonald's, todos estos son los que están. Entonces, tomando los datos, nada más para ilustrar, sé que están en Salud 2012, pero estos son datos de 2006. Se detectó que el 7% tenían la glucosa elevada, más o menos 4.2 millones, y se preguntó cuántos de esos usan hipoglucemiantes, cuántos insulina, cuántos tienen dieta, cuántos hacen ejercicio. Y estas son las cifras y las gráficas. ¿Qué pasaría si igualamos dieta y ejercicio con los que usan hipoglucemia? Nada más. ¿Cuánto cuesta eso? Sí tiene un costo, pero aquí está la influencia que tienen los factores de riesgo y cómo simplemente para igualar, si 7 de cada 10 tenemos sobrepeso y obesidad, entonces estamos hablando de muchos millones de personas que aparentemente están sanas porque están obesos o con sobrepeso y que hay que evitar que se enfermen o regresarlos a que estén normales. Entonces, ese es el gran reto. Y cuando vemos costos,
se pagó 318 millones por la insulina y 447 millones por los hipoglucemiantes en un año. Eso es lo que nos cuesta. Ya vieron ustedes lo que costaba la obesidad a nivel de trillones a nivel mundial. Entonces, para enfrentar estos problemas de los estilos de vida y la promoción de la salud, desde la reunión de Ottawa en 1986, donde se da el nuevo concepto de salud pública, hasta la última reunión en Helsinki, donde se habla de salud en todas las políticas, hemos insistido, o se ha insistido por los organismos internacionales, que hay que cambiar estilos de vida, que hay que prevenir, que hay que reducir los factores de riesgo. Y vean todos los temas: construcción de políticas públicas, ambientes favorables, promoción de la salud, hacia una mayor equidad en México, promoción de la salud en un mundo globalizado, cerrando la brecha de la implementación, y ahora la salud en todas las políticas, pasando al cómo. Entonces, hemos saturado, según los expertos, como el doctor David Gordon, un epidemiólogo canadiense, que dice, bueno, los gobiernos saturan a las poblaciones promoviendo estilos de vida y campañas de promoción de la salud. Y dice, sus campañas son para decir, no fumes, si no puedes fumar menos, sigue una dieta equilibrada con mucha fruta y verduras, mantente físicamente activo, si bebes, hazlo alcohol con moderación, protégete del sol, practica sexo en forma segura. Dice, bueno, si esa es la receta, ¿por qué no decimos, no seas pobre, pero si lo eres, deja de serlo, y si no puedes, intenta no ser demasiado tiempo. No vivas en una zona deprimida y pobre, pero si vives en ella, ve a vivir a otro lugar. No trabajes en un trabajo estresante, mal pagado o de tipo manual. No me refiero a ninguno de ustedes, por supuesto. No vivas en una vivienda que sea de mala calidad, ni sea una persona sin techo. Pues con eso queremos resolver los problemas. Y por eso no hemos tenido éxito. Entonces Gordon hace evidente que no es por ahí, que sí sirve, concientiza, pero pues resulta que nos está pasando lo que decía Mark Twain, ¿no? Que la única manera de conservar salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferías no hacer. Entonces, así estamos realmente actuando y pues intervenir entonces en los determinantes estructurales e intermedios requiere de cambios en la actitud y en la conducta de todos nosotros, tanto de usuarios como de prestadores de los servicios de salud. Y este cambio es un giro de 180 grados para pasar de no sustituirlo, porque no es imposible, de lo que es la atención a la enfermedad al autocuidado. Y por eso les preguntaba, y ahorita les vuelvo a hacer la pregunta sobre su índice de masa corporal. Entonces, esto quiere decir que darle el mismo peso a la prevención que a la curación, a la promoción que a la atención médica, a la programación que a la demanda y contingencia, y a la atención continua que a la episódica. Ese es el equilibrio que hay que establecer. Entonces, esto no es sencillo, pero ya está evidenciado que sí se puede y cómo se debe hacer. Entonces, si en la vida aprendemos por imitación o por experiencia propia, y eso es en todo, entonces el cambio de actitud y comportamiento se logra con conocimientos, con información adecuada, con actitudes positivas, no negativas como las tenemos en ocasiones, con motivación, que a veces no nos llega, con prácticas que no las realizamos, con las opciones que no damos, nada más decimos qué hacer, pero no decimos el cómo. Y yo creo que ahí está la otra gran falla. Entonces, decir el cómo es fundamental. Y ya está dicho, por lo menos el qué y parte del cómo con los programas actuales. No hay que inventar nada nuevo. Están los de promoción, de prevención, información, educación, de comunicación en salud. Hagámoslo bien. Entonces, esta parte de promoción, prevención y educación en salud como base para el trabajo implica que nos motivemos, que reconozcamos que hay que cambiar y que estemos bien informados. Pero esto representa el primer estadio, que es el de la aceptación para el cambio de actitud y conducta. Entonces, los que levantaron la mano de que saben su índice de masa corporal, ¿aceptan que el estar con sobrepeso y obesidad hace daño? Los que todavía fuman, levanten la mano. Uno. Bueno, pues está bien. ¿Acepta que hace daño fumar? Entonces, ¿por qué fuma? O sea, ya está en el primer estadio, se quedó en el primer estadio. Aceptamos, pero no hacemos nada. ¿Sí? Entonces así estamos en todo. Sexo seguro, sí, no, sí es muy peligroso, pero no hacemos nada, etcétera, alcoholismo, lo que quieran. Entonces el segundo estadio es hacerlo, o usarlo, o practicarlo. Pero el más difícil es el tercer estadio, que es el de la continuidad. Y decía el maestro Laguna que los mexicanos tenemos iniciativa pero no acabativa.
todo lo empezamos, pero no lo terminamos, no lo concluimos. Entonces, el punto aquí es lograr que nuestros programas se vayan a la continuidad, no nada más a decir con un cartelito o un folletito, ya lo dije, no, ahí dice que hay que lavarse las manos para que no nos infectemos. Entonces, pero no estamos reforzando las partes de lo que debe ser la continuidad. Entonces, ¿qué se propone? Pues lo más difícil es escoger la mejor herramienta, y esto a veces no es sencillo. Y en particular con los determinantes sociales, yo digo que son como los ovnis, porque solamente algunos los vemos. Yo nunca los he visto, no quedó ser pretencioso, pero solamente los ven unos cuantos por lo visto. Entonces, en este sentido, pues a pesar de los estudios sobre las desigualdades que ya les demostré, el tema es desconocido para muchos profesionales de la salud y de las ciencias sociales, así como para el público en general. Una de las razones más importantes de este desconocimiento es nuestra incapacidad para ver adecuadamente sus causas y sus efectos. Esta situación dificulta en gran medida entender las raíces de las desigualdades sociales y cómo éstas dañan a la salud colectiva. Debemos pasar, pues, para aprender a mirar. Los responsables pueden ofrecer los anteojos para ver y entender uno de los más importantes retos de la humanidad que se está dando en este milenio, y que es el de la desigualdad, en particular en el caso de la salud, de la educación, de la vivienda, la alimentación y el empleo. Ya nos dijeron desde el 2008 los niveles donde ya se demostró que hay impacto, en el nivel local, en el nivel medio, en el nivel alto, y cómo los determinantes influyen. O sea, no hay que inventar las estrategias, ya nos las dijeron cómo hacerlas. Sin embargo, es necesario hacer un diagnóstico, establecer prioridades, y que este diagnóstico nos dé las necesidades reales y las necesidades sentidas, porque todo el mundo quiere tener un hospital. No sé si sepan que hay 150,000 localidades de menos de 500 habitantes en el país. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Si todos esos 500 habitantes quieren un hospital. Entonces, la dispersión de la población, resultado de una política agraria mal implementada, entonces hace que se dificulte. Por ello, hay que, en estas 4 áreas, en el hogar, en la escuela, en los centros de trabajo y en donde nos divertimos, ver qué hay, qué se puede resolver, qué se puede proponer, qué se debe gestionar, qué se debe hacer y cómo debemos evaluarlo. Hay muchos terrenos baldíos que son centros de concentración para fumar, para delinquir, para hacer cosas que no deben ser, porque no tienen luz. No, queremos que caminen, pues no hay dónde. Sales a la calle y te asaltan. Entonces hay que cambiar eso. Ustedes van a algunas escuelas en el medio rural o en el urbano marginado y están en pésimas condiciones. Entonces, yo creo, en nuestras propias casas, levante la mano los que tengan extinguidor en su casa. Extinguidor. ¿Sí? ¿Cuándo lo cargaron la última vez? Hace un año. Hace un año. Bueno, entonces chequenlo porque se gasta. Entonces, ese elemento tan sencillito en la casa, nosotros que vivimos en zonas urbanas, que tenemos un ingreso, que somos profesionistas, pues, no lo prevenimos. Nos puede pasar, a lo mejor no. Entonces, cuando se implementó, cuando terminó el doctor Marmon en el 2008, le dijo el ministro Grant: a ver, doctor, véngase acá a su país, haga todo lo que usted dice ahí en sus recomendaciones. Y de las cosas que hizo fue motivar a los bomberos para que fueran a todas las casas y vieran las condiciones de riesgo que había en instalación eléctrica. Aquí está un ejemplo contundente. ¿Quién hace conservación y mantenimiento? Pues quién sabe. El de la concesión que le dieron. Entonces, ¿quién supervisa al concesionado? Pues quién sabe, a lo mejor el administrativo. ¿Y quién el administrativo? Pues quién sabe. Entonces pasamos a toda la escala ahí administrativa. Entonces, por eso la importancia de estas áreas de oportunidad con los determinantes sociales, y una muestra de que sí funciona fue lo que ya hicieron los países europeos. Entonces, la evidencia que han demostrado ellos ya hace que, por ejemplo, había un terreno ahí con tubos abandonados del drenaje, lo hicieron un parque y es un juego para los niños, los tubos del drenaje. Entonces ahí se meten, hacen ejercicio, se suben, se bajan, los pintaron, los limpiaron, y entonces es un lugar recreativo, donde se habían adaptado a que estuvieran ahí abandonados los tubos del drenaje. O cómo tienen que ver los accidentes, las inequidades, cuando no hay cruces peatonales. Entonces ya están viendo cuáles son las inequidades cuando hay accidentes. ¿Qué pasa con las inequidades con el tabaquismo? ¿Qué pasa con las inequidades con el alcohol? ¿Qué pasa con las inequidades con la obesidad? O sea,
ya entraron a la acción directamente con los problemas. Ya no es teoría, ya no son marcos conceptuales. Entonces, nosotros tenemos que tomar esas evidencias, esos ejemplos, para también ver cómo logramos estrategias y políticas públicas y los aspectos éticos. Entonces, yo creo que aquí hay que cuestionarnos si estos incentivos que estamos dando están bien orientados. Yo creo que sí, en la mayoría de los casos, pero hay otros en donde no están adecuadamente orientados. Y yo creo que dentro de este contexto ya hay estudios muy sólidos en la región europea donde hablan, bueno, ¿qué conviene? ¿Que yo convenza al niño que coma fruta o que le entre a los pasteles? Y pues tenemos todas las estrategias para evitar que le entren a los pasteles. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos un plan nacional, tenemos vinculación sistemática de la información para el desempeño, hay un sistema de evaluación del desempeño en base a presupuesto basado en resultados, hay ya un seguimiento más adecuado del ejercicio y destino de los recursos y las reformas recientes en materia de transparencia, rendición de cuentas y de calidad en el gasto, pues yo creo que están ahí ya los elementos. Sabemos que tenemos un plan nacional, plan estatal y plan municipal de desarrollo, y ya sabemos cuáles son las misiones, la visión, los objetivos, y tenemos en teoría un sistema de planeación democrática. Sabemos por la ley de planeación y el sistema de evaluación del desempeño que hay que pasar de la planeación a la rendición de cuentas, y en particular ahora, cuando ya se establece que hay que elaborar la matriz de indicadores para resultados. Estas matrices de indicadores para resultados nos permiten identificar los elementos para poder evaluar eficacia, eficiencia, calidad y economía y saber si nuestros indicadores son los más indicados. La metodología del marco lógico, que es donde se fundamenta la matriz para indicadores, ya a veces se confunde con metodología de marco lógica y matriz para resultados, que no es lo mismo. La matriz para resultados es parte de la metodología del marco lógico. Entonces, aquí es donde yo creo que ustedes pueden aplicarlo en la vida personal. Es una matriz de 4x4, pero lamentablemente nos hemos ido a evaluar los programas y no la estructura institucional. Y yo creo que hay que dar un giro hacia la estructura institucional. Está establecido, pero se ha orientado más hacia la evaluación de programas. Y el Coneval en el programa anual lo ha hecho muy bien. Entonces, si tenemos indicadores de gestión y procesos de operación, está muy bien, pero hay que buscar indicadores estratégicos, o sea, son los de impacto y resultados. Y eso es para medir en la matriz de indicadores para resultados, lo que es si se cumple el propósito, el objetivo, o si logramos contribuir al fin con la participación del programa que estamos encabezando. Entonces yo creo que en ese sentido las políticas con base en la evidencia que hemos seguido tienen una lógica descendente y hay que cambiar a una lógica ascendente, es decir, irnos al enfoque de los determinantes de la atención primaria en el caso de salud y los programas de intervención a nivel micro. A nivel nacional hay que hacerlo, pero ahora hay que irnos a nivel micro y en una acción conjunta. Y yo creo que si ya se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, si ya hay un programa sectorial de salud que por primera vez toma los determinantes sociales, los menciona, aunque no les dice que son determinantes sociales, pero ya los dice que son las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos y morimos. Sí hay un programa ya de acción, que es el de promoción de la salud, que ya le puso promoción de la salud y determinantes sociales, que ya lo está abordando. La próxima semana tenemos un evento en Monterrey, que es una reunión internacional, la tercera reunión internacional regional, y ahí vamos a plantear algunos puntos. Y ahora en la estrategia para prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes, ya descansa en la salud en todas las políticas y los determinantes sociales. Entonces ya se dio el paso, hay que pasar del papel a la acción, y creo que con esto pues espero haberlos motivado y cubierto el objetivo que me pidieron para esta videoconferencia. Muchas gracias.